Vamos ahora a darle la palabra al padre Alejandro Solalinde, que ya muchos y muchas de nosotros bien conocemos, por su testimonio personal también y por su profunda reflexión en torno a esta problemática de las personas migrantes en nuestro país. Ya sabemos que él fue el fundador y sigue siendo el director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. Y le hemos pedido que después de haber escuchado las situaciones de los migrantes en el sureste y en el noreste mexicano, en el norte y en el sur, pues él nos presente sus experiencias, sus reflexiones sobre este problema, sobre esta situación, sobre esta realidad en todo el país. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar esta noche con nosotros. Yo quiero hacer más que explicar experiencias y cosas que ya saben, mejor voy a tratar de transmitir, de comunicar una visión que es a modo de síntesis de lo que nosotros hemos vivido. Primero, decirles que estamos en una época de cambios tremendos, pero también de una decadencia de México como jamás la habíamos imaginado. Se nos está yendo el país, se nos está perdiendo. Hay, para poder ver y analizar lo que está pasando, hay algunos ejes, hay muchos, pero hay ejes más importantes que yo les recomendaría que tomaran en cuenta para realmente analizar lo que está pasando en México en este momento y saber que no hay cabos sueltos, que todo tiene una relación. Hay ejes ideológicos globales que se están imponiendo también en México a modo de disco duro, que rigen la acción del Estado mexicano a través de políticas públicas, pero también políticas de facto. Primero, hay una sobrevaloración del dinero. El dinero ya es un dios, el dinero ya es un ídolo, y los que participan de ese materialismo y de esa prioridad que se da en el mercado, pues son los nuevos feligreses de esta religión del dinero. Hay esa valoración que nos ha llevado a pensar que todo debe girar alrededor del dinero, y es una falsa concepción. Tenemos que defendernos de esa concepción, tenemos que defendernos del dinero como un instinto de conservación. Dos, hay una minusvaloración de la persona. Si en esta sobrevaloración del mercado, del capital financiero, todo está orientado y al servicio de en la minusvaloración del ser humano, trabajadores, campesinos, indígenas, migrantes, mujeres, etcétera, pobres, los que no cuentan, están orientados también al servicio de este gran capital. Y entonces se entiende por qué esa obsesión de Estados Unidos para imponer a México esa prioridad en el Estado, en la seguridad nacional, por encima de cualquier seguridad humana que pueda pensar en la atención del ser humano. Las personas no contamos, se imponen políticas públicas por encima de nuestras propias conveniencias, de nuestra propia necesidad. El ser humano es hoy una vil mercancía. Somos todas y todos, aunque no querramos, una mercancía. Tenemos cosas que antes no sabíamos que valían tanto, como por ejemplo la libertad. Ya no valen tanto nuestras pertenencias, eso ya pasó a segundo término.
ya ni siquiera una casa, porque la casa puede ser obtenida mediante un secuestro y muchas cosas más. También se comercia con nuestro tránsito, con el tránsito de los migrantes, se comercia con su cuerpo. En todo, en la prostitución, para la trata laboral o sexual, pero también en partes, tráfico de órganos, ¿sí? La venta individual de cada miembro de la familia. Hay gente que no quiere creer que hemos llegado tan bajo que están vendiendo nuestros órganos, ¿sí? Hay gente que piensa que es cuestión de fábula, que solo al indio, nosotros lo estamos inventando. Pero quiero decirles alguna muestrecita nada más para que vean lo que hemos llegado a hacer con las personas, con los seres humanos. Los migrantes, que son los más vulnerables, los más olvidados, los que no cuentan, los que no se lleva registro de nada, pues llegan a diferentes puntos de la frontera. Pero esto puede pasar en Veracruz también, o en el Mar Pacífico, en la parte caliente de Michoacán. Igual, son 3 puntos donde yo he visto esto. Llega una familia al norte y hay volantas del crimen organizado, que cuando yo digo crimen organizado, digo también funcionarios públicos, servidores de diferentes instituciones que están embarrados en esto, y también el sector salud, una parte del sector salud. Hay volantas que ven a una familia y esta familia es candidata para los órganos. Esta familia la ven, ay, pobrecita, cómo están caminando, qué barbaridad, vénganse, los vamos a subir, los vamos a dar un aventón y les vamos a dar comida. Se los llevan estos grupos, estas personas, y los meten en cautiverio, ¿sí? En cautiverio, son reses que después van a aprovechar en partes. Si hay un pedido de un órgano infantil, el niño que está como en el corral para ser sacrificado, es separado, y ya sea el niño o sea la mamá, pero el papá también, les inyectan una sustancia letal, pero eso sí, con cuidado que no vayan a dañar los órganos. Se mueren. Hay un equipo tan eficaz que en minutos puede retirar la piel, o hay un especialista que se encarga de retirar un pulmón, un riñón o cualquier órgano. En minutos lo pueden hacer. El cuerpo, lo que resta del cuerpo es llevado a un crematorio, ¿sí? Y va a la distribución por tierra o por aire. Hay una cobertura fantástica de donadores que dieron esos órganos en vida, supuestamente. Nadie va a saber que son de migrantes. Nadie va a saber que se está comerciando con esos órganos. Alguien podría decir, no, pero es que esto es increíble. Fíjense que Estados Unidos, el FBI, logró detener una banda del otro lado, porque están de este lado, pero también están del otro lado. Detuvo una banda y él no quería creer la destreza de este equipo. Quiero aclararles que la persona que retiraba la piel, una mujer, no tenía casi estudios, no era médica, los otros sí eran médicos y sabían cómo hacerlo así. Pero ella aprendió poco, aprendió pronto, le enseñaron cómo, y en la presencia de agentes del FBI retiraron ella lo que le tocaba, que era la piel, y otros 2 retiraron el órgano que les tocaba, con un cuerpo en un anfiteatro de Estados Unidos. Se quedaron sorprendidos. ¿Qué pasó con esas personas? Son testigos protegidos. A Estados Unidos le interesan mucho los testigos protegidos. Pero dejemos esto y vamos a lo que les estaba diciendo. Esa seguridad nacional, ese estigmatizar a los migrantes. Para que haya todo esto, tenemos también que analizar las condiciones que se han generado
en el país. Condiciones y situaciones coyunturales, pero también estructurales. Hay una descomposición nacional en México. Gobierno y Estado al servicio de intereses capitalistas de Estados Unidos. Por donde le vean, ¿sí? Esta mañana veníamos Pedro y yo en el avión, tomé una revista y ahí estaba en un grupo de alto nivel financiero, estaba Zedillo, como un empleadillo más, ¿verdad? De quien ha tenido la máxima investidura nacional, quien nos ha representado, lo hubieran visto hasta daba vergüenza, hasta con una actitud encorvada y servil al capital financiero. Hay una descomposición nacional porque este gobierno en realidad no cuida a las personas, en realidad se ha prestado a la comercialización de las personas, de su patrimonio, que no le corresponde ni siquiera a los de esta generación, sino que les toca a generaciones también venideros y a la sobrevivencia en general. Hay víctimas por donde quiera, de lo que les guste, de jóvenes, de mujeres, de estudiantes. Hay muchísimos desaparecidos y de los pocos que nos hemos dado cuenta es porque ha habido algún sobreviviente, pero no porque el gobierno no lo diga, al contrario, lo oculta. Hay estrategias, todo esto de un terror paralizante como estrategia que nos lleva a todo tipo de esclavitudes. El sometimiento de la población es posible cuando ella cae en ese juego del terror, en ese juego del miedo. Y hay un estado de abandono humano por parte de las instituciones. Ayer eufemísticamente decía el presidente, es que hay debilidad. No hay debilidad, hay una traición, una infidelidad de las instituciones. Las instituciones encargadas de velar por el ser humano, educar, formar, reproducir patrones positivos y proactivos, pareciera que estuvieran de vacaciones. Existen, están. El pueblo todavía confía en algunas de ellas, pero eso no quiere decir que hayan caído en la omisión o en la acción. No hay voluntad política, no hay voluntad política. Hay más bien como una actitud de Caín por parte del gobierno. No hay amor para la gente, para el pueblo, para el ser humano, pero tampoco hay piedad para los pobres, no hay piedad para los migrantes tampoco. Yo estaba oyendo a Meli, estaba oyendo a Pedro, de la violencia también. La violencia no cae del cielo, la violencia no surge nada más porque sí. La violencia se genera y vivimos en un sistema, hay que decirlo con todas sus letras, neoliberal capitalista, que está siendo operado y defendido por nuestros gobiernos de la región, que está generando muerte, que está generando todo tipo de destrucción ideológica, pero también efectiva de nuestra patria y de nuestros recursos. Hay mucho que nosotros pudiéramos reflexionar. ¿Quién genera esta violencia? Por ejemplo, en Honduras. ¿Quién genera y por qué tanta violencia en Honduras? ¿Cómo se ha dado esta violencia en Honduras? Yo nada más voy a decir algunas ideas para que se pueda entender que no estamos aislados, que Honduras somos nosotros, que lo que pasa a los migrantes nos pasa a nosotros, ¿sí? Honduras es un territorio, miren, con una gente tan noble. Los que conocen Honduras lo saben, una gente muy noble, muy pobre, muy inocente, pero ahí ya hay bases militares que controlan, que gobiernan desde ahí, desde la fuerza bruta norteamericana. También unas bases militares que infectaron a la población y hoy es un problema de salud del SIDA incontrolable. Pero también hay cárteles sembrados de parte de México, de los 3 cárteles principales, los Zetas, el Golfo y también el cártel de Sinaloa. Ahí están. También abonar parte de un rebote de destrucción de Estados Unidos hacia la sociedad migrante en las pandillas que después fueron maras. Ahora las maras también están en El Salvador. Por si esto fuera poco, tendríamos que pensar también en las transnacionales que llegaron, se apoderaron de la fruta, sobre todo las grandes variedades de plátano, y hoy controlan todo eso 2 compañías transnacionales. Todo el norte de Honduras, que es precioso, la parte turística, pues también ya la controlan transnacionales, pero también
de los 6 más ricos, de las 6 familias más ricas de Honduras, ya también los controla. Y tienen su estrategia para correr a la gente, sobre todo la comunidad garífuna, correrla, de ahí los afrodescendientes, para apoderarse de sus tierras y hacer grandes inversiones transnacionales. Quieren una Honduras vacía para que puedan invertir sin gente que estorbe. Quieren el departamento desocupado, la casa desocupada de inquilinos para poder hacer lo que quieran con esa casa. ¿Cómo no va a haber violencia? Si se han sembrado todo tipo de violencias ahí, todo tipo de violencias. ¿Y la Iglesia Católica de vacaciones? ¿Dónde está el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga? ¿Dónde está? Es un cardenal, no es cualquiera, es un arzobispo. ¿Sí? ¿Que él no estaba ahí cuando se dio cuenta todo este desastre, esta destrucción de Honduras que estaba viendo? ¿Qué no sabe la Codeco y otras organizaciones que están luchando por el bien de todo el pueblo en Honduras? ¿No se duele? ¿No los apoya? Cuando hay un golpe de Estado, está a favor del golpe de Estado y condena al opositor Mel Zelaya. Como si no, Mel Zelaya, estoy de acuerdo, también es de la misma oligarquía, ¿estamos de acuerdo? Y tenía destellos, dio un poco de concesiones a los pobres. Pero bueno, también él interviene con su poder, que no es cualquier cosa, para decir, vete, y para decirle sí al golpista. Quizá el error más grande no ha sido el haber optado por los ricos. Él vive para ellos, son sus amigos, los juniors son su encanto, su hobby es tocar el saxofón, que lo toca muy bien, para amenizar las fiestas de los juniors. Ese no es el problema mayor. El problema mayor es la omisión de la Iglesia Católica a través de él en ese país, que no han tenido piedad para destrozarlo, destruirlo. ¿Sí? La violencia no comienza sola. Entonces, yo tengo para ustedes varias sugerencias que hacerles. Primero, decirles que hay que ver esta situación de emergencia que tenemos, esta situación de descomposición, de destrucción nacional, hay que verla con nuevos ojos. Hay que tomar conciencia, analizar bien la situación de lo que está pasando. 2, comentar lo que estamos viendo, compartirlo con otras personas. 3, superar el miedo. El miedo es la primera condición de sometimiento de quienes nos quieren someter y explotar. Luego también organizarnos en red, en colectivos. Apoyemos nuestra lucha en el Dios de la vida. Nosotros no somos personas que vamos a hacer una revolución, pero sí una transformación profunda. Jesús no nos vino a enseñar unas cositas para cambiar de amos. Nos vino a traer un proyecto formidable, un proyecto que se llama Reino de Dios, y que nos invita a todas y a todos a hacer una verdadera transformación, una revolución de las relaciones económicas, para que todos tengamos una participación en el trabajo y nadie se muera de hambre. Participación y transformación en las relaciones políticas, para que no sean unos cuantos desde arriba y desde los intereses de arriba quienes tomen las decisiones por todos los de abajo y por las generaciones que vienen. También que transformemos las relaciones sociales, que no nos destruyamos unos a otros, como se está viendo en Honduras, todos contra todos, y aquí también. Pienso que estos últimos signos que estamos viendo nosotros de destrucción nos invitan a parar, a poner un alto. Ayotzinapan, Tlatlaya, son crímenes masivos que de alguna manera el gobierno quiere acallar, pero ya está en todo el mundo. No podemos quedarnos ya callados. Tenemos que empezar una nueva vida. Lo que entristece más es que toda esta corrupción, este modelo que estamos viendo, se está reproduciendo, porque ni la iglesia está evangelizando, está atendiendo a los clientes, pero tampoco el gobierno le interesa generar una conciencia. Al contrario, para él es muy cómodo gobernar mediáticamente, ¿verdad? Y hacernos creer mentiras de lo que no existe. Pero sí tenemos esperanza. Tenemos que reeducarnos, empezar por nosotros mismos, reeducarnos respecto al materialismo, respecto al consumismo, reeducarnos respecto a tener fuentes confiables de referencia.
Nosotros no podemos tomar como fuentes de referencia a cualquier persona. Si de verdad estamos en una sociedad cristiana, mayoritariamente cristiana, católica, pues tenemos que tomar como referencia a ese joven, Jesús, maravilloso, innovador, que vino con un proyecto. Si no viene con ese proyecto que es reino de Dios, entonces ese producto es chafa. Y no le vamos a hacer caso porque es solamente como una franquicia, solamente es para atraer clientes, para mantener instituciones poderosas y ricas que no sirven para luchar por la liberación de todas y de todos y que no garantiza tampoco una prueba de que el reino de Dios ha llegado para todas y para todos, pero sobre todo para los pobres. Hermanas, hermanos, no es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Perdamos el miedo y tratemos de luchar, no solo por los migrantes, no. Ya sabemos que ahorita la destrucción es global, pero vamos a luchar por la región. Luchemos por Ayotzinapa, por Tlatlaya, independientemente como haya sido, por estos feminicidios que no paran, por nuestros trabajadores que se están muriendo de hambre y por todos esos sectores para quien no hay piedad. Ánimo, no todo está perdido, solo tenemos que comenzar. Y en el noreste mexicano, en el norte y en el sur, pues él nos presente sus experiencias, sus reflexiones sobre este problema, sobre esta situación, sobre esta realidad en todo el país. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar esta noche con nosotros. Yo quiero hacer más que explicar experiencias y cosas que ya saben, mejor voy a tratar de transmitir, de comunicar una visión que es a modo de síntesis de lo que nosotros hemos vivido. Primero, decirles que estamos en una época de cambios tremendos, pero también de una decadencia de México como jamás la habíamos imaginado. Se nos está yendo el país, se nos está perdiendo. Hay, para poder ver y analizar lo que está pasando, hay algunos ejes, hay muchos, pero hay ejes más importantes que yo les recomendaría que tomaran en cuenta para realmente analizar lo que está pasando en México en este momento y saber que no hay cabos sueltos, que todo tiene una relación. Hay ejes ideológicos globales que se están imponiendo también en México, a modo de disco duro, que rigen la acción del Estado mexicano a través de políticas públicas, pero también políticas de facto. Primero, hay una sobrevaloración del dinero. El dinero ya es un dios. El dinero ya es un ídolo y los que participan de ese materialismo y de esa prioridad que se da en el mercado, pues son los nuevos feligreses de esta religión del dinero. Hay esa valoración que nos ha llevado a pensar. Vamos ahora a darle la palabra al padre Alejandro Solalinde, que ya muchos y muchas de nosotros bien conocemos, por su testimonio personal también y por su profunda reflexión en torno a esta problemática de las personas migrantes en nuestro país. Ya sabemos que él fue el fundador y sigue siendo el director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. Y le hemos pedido que después de haber escuchado las situaciones de los migrantes en el sureste, que todo debe girar alrededor del dinero. Y es una falsa concepción. Tenemos que defendernos de esa concepción, tenemos que defendernos del dinero como un instinto de conservación. 2, hay una
minusvaloración de la persona. Si en esta sobrevaloración del mercado, del capital financiero, todo está orientado y al servicio de en la minusvaloración del ser humano, trabajadores, campesinos, indígenas, migrantes, mujeres, etcétera, pobres, los que no cuentan, están orientados